Nuestro ratito de conversación hoy vamos a dedicarlo a un asunto que es clave para entender luego otros sobre la fe cristiana, y es la creación. Sobre el tema, evidentemente, hay dificultades, hay teorías, hay planteamientos muy diversos. Pero básicamente aquí, en nuestra conversación, se asume que efectivamente Dios, en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, ha creado todo lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, sea material, sea espiritual, todo. Y ahí nos quedamos si esa es nuestra fe, porque precisamente lo dice la propia Escritura, que es la base de todo para nosotros. Por la fe entendemos haber sido creado esto que ahora contemplamos por la palabra de Dios, por el poder de Dios. Y esta es nuestra fe, pero también advirtiendo que hay sobre la cuestión dificultades en la historia, porque muchos han pretendido crear a un Dios determinado en base a su visión de la naturaleza. Esto es amplísimo. Todos los dioses paganos son consecuencia de la mirada del ser humano sobre la tierra, sobre lo que tienen delante. Y explican lo que tienen delante por la mediación de sus dioses. Esto es así en todas partes, en todas las épocas de la historia. Y en la cristiandad lo mismo. Y esto es relevante, y por eso quería subrayarlo. Antes, en lo que llamamos Antiguo Testamento, también tenemos ahí, en los profetas, las broncas que ellos meten cuando el pueblo se ha ido, bueno, y digo el pueblo, los sacerdotes, los otros profetas falsos, se han ido acomodando a las culturas paganas de la naturaleza y han fabricado una relación con lo creado o con lo que está ahí en base a sus divinidades. De tal manera que las mitologías sobre la naturaleza se habían infiltrado también en Israel y se mezclaba la ley de Dios con las leyes de la naturaleza que cada uno entendía de un modo y que incluso llevaba a que se ofrecieran los niños a Moloch para ser sacrificados. Esto es una barbaridad, pero tampoco es algo tan peculiar de ese momento o de esas zonas, sino que también en toda la historia estas cuestiones se han mantenido. El cristianismo, pues, está ahí, es la declaración de lo que hay sobre la persona de Cristo, es Cristo anunciado, es el Redentor, pero el Redentor también como el Creador, que ha hecho todas las cosas. Todo fue hecho por Él y para Él. Y esta realidad, pues, continúa con nosotros. Pero esa continuidad también tiene problemas. Y es que, con mucha frecuencia, se ha pretendido explicar, incluso yo diría explicar dogmáticamente, que no puede ser de otra manera, el texto bíblico con teorías o con ideas que provienen del paganismo, que tampoco es una entidad que está ahí controlada, del corazón humano, de la mente humana, ideas de la mente humana, de la fantasía humana, sobre qué es la creación y cómo es el Dios que ha creado. Y ahí tenemos ya un montón de planteamientos. Y es lo cierto que durante muchos siglos el modelo cristiano de creación se explicaba dogmáticamente por una proyección, por haber recogido lo que habían enseñado algunos pensadores no cristianos sobre la creación. Esto, en un resumen así genérico, se puede llamar el modelo tolemaico, para entendernos. Y eso se entendió que era el modelo, que no había otro. Y así durante siglos, hasta la época de la Reforma, porque en sus primeros momentos todavía eso se mantenía. Y luego ya es verdad que en esa época pues hay pensadores, hay investigadores que están diciendo, mira, este modelo tiene unos fallos
garrafales. Este modelo requiere que las cosas sean de esta manera, pero ahora podemos verlo, que las cosas no son de esa manera. Por lo tanto, todo se viene abajo. Esto hay que reestructurarlo. Pero la cristiandad rechazó eso a veces como si fuera un ataque sobre la enseñanza de la Escritura. Y así venimos hasta el presente, donde a la hora de hablar de lo que es la realidad existente, pues muchos te dirán, no, pero esto es consecuencia de un proceso evolutivo, esta palabra tan común, de millones de años que se produce de esta manera o de aquella. Vete tú a saber. 50 años de cualquier episodio que hemos vivido, los que ya tenemos más de 50 y bastante más, y aún no se sabe ni siquiera cómo fue el asunto, ponte tú 50 millones de años y que te digan, no, exactamente esto fue así o así. Eso es una creencia, eso es una confianza en una fantasía. Y desde esa fantasía y desde esa confianza se critica a veces al cristiano porque cree en la Biblia, en las cosas que dice la Biblia. Pero bueno, esto no vamos a quitarlo, esto va a ocurrir siempre. Pero en ese planteamiento también está lo opuesto, y es que hay sectores de la cristiandad, en este caso del modelo evangélico en general, en ortodoxo y tal, que te dicen, no, frente a eso el creacionismo. Y vete tú a saber ahora qué es el creacionismo. Porque eso que significa creer, como la palabra de Dios dice, que Dios en su Trinidad ha creado todas las cosas, sí, yo lo creo. Pero es que no se queda ahí. El problema es que te dicen, no, además, esto se tiene que creer de esta manera, como antiguamente, con el modelo tolemaico o con otro. Y si no lo crees de esa manera, no estás creyendo en la Biblia. Eso es falso y hay que rechazarlo. Desde aquí hay que plantear esa cuestión y decir, no, no es correcto, cuidado, yo puedo creer en la Biblia y no tengo por qué creer en tu teoría de la creación. Creo en que Dios es el creador, pero no tengo por qué creer en tu modelo de creación y en tu modelo de Dios creador y en tu modelo de la creación de ese Dios creador. No tengo por qué, porque eso son teorías. Curioso, por lo tanto, la evolución es una teoría, muy bien. ¿La verdad dónde está? En la creación. Pero según cómo me la presentes, yo te podría decir, oye, pues eso también es una teoría. Y ahí llegamos al modelo típico de una creación en 6 días, que te reclaman que tú aceptes que esos 6 días son 6 días cronológicos, literales, de 24 horas. El argumento es sencillísimo, ¿eh? Te dicen, ¿puede Dios hacer esto? Hijo, sí, puede Dios hacer lo que quiera. Ya hubo la escolástica gente que planteó el poder absoluto de Dios para decirte que Dios podría haber salvado así o no, o que podía haber redimido a la gente así o no. En fin, que Dios puede hacerlo todo, sí, pero eso no significa nada, porque la Escritura nos muestra a un Dios que ha hecho las cosas con un criterio, ordenadamente, según el afecto de su voluntad, según la disposición de sus planteamientos. Eso es así. Un Dios todopoderoso que esté por ahí suelto y que pueda hacer o deshacer, eso no vale. Ese no es el Dios de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, Dios pudo hacer en 6 días eso, sí, y en uno, y en un chispazo lo pudo hacer todo, pero no lo hizo. Y esa es la clave. Y por cierto, Calvino, totalmente comedido sobre este particular, cuando él explica en la institución la realidad de la creación y menciona los 6 días, él hace referencia a la gran bondad de Dios, que pudiendo hacer las cosas como él quiera, las ha hecho de esa manera para nuestro provecho, para nuestra edificación, para que comprendamos su planteamiento amoroso que ha dispuesto y ha creado todas las cosas para el hombre, para que luego el hombre las tenga ya para cubrir todo lo que necesita. De tal manera que todo fue hecho para él. En relación, eso es ya evidente, porque ese hombre que es, lo es en el planteamiento de Dios en relación con el Mesías, con el Cristo. Y todo fue creado para él. Evidentemente ahí hay una conexión.
fundamental para nosotros. Pero también reconociendo esto, oye, durante muchos siglos, el modelo que se entendió bíblico de Génesis, con esos 6 días literales, que no se planteaban otras cuestiones, en general hubo gente que también lo dijo de otro modo. Algunos padres de la Iglesia mencionaban que eso era una metáfora, por lo tanto había de todo, pero en general se aceptaba el modelo tolemaico, que luego se viene abajo. Y tengo aquí precisamente, por eso los puse, la Biblia de Lutero, la traducción de 1534, es un facsímil peculiar, porque además esta Biblia es muy curiosa, está dividida en 2 tomos, pero no por Antiguo y Nuevo Testamento, sino por páginas. Se corta donde la mitad de las páginas digan. Y luego es una Biblia que tiene muchos grabados, sobre todo en el libro del Apocalipsis, un montón de grabados, de colores. Pero en el inicio, precisamente, lo que tenemos cuando se va a hablar de Génesis es la figura, incluso el dibujo, el grabado de lo que sería el modelo tolemaico de la creación. Esto se coloca en el libro del Génesis como si fuera la realidad de lo que allí está hablando Moisés. Esto no debe ser así. Por lo tanto, nosotros afirmamos la creación como Dios quiso crear, eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Pero, como Calvino indica, lo que sí vemos en la creación es el amor de Dios, disponiéndolo todo para nuestro bien. Que ahí está ya proyectada la obra de Cristo, cierto. Que luego tendremos eso señalado, por ejemplo, en los Salmos. Los profetas también, pero en los Salmos. Cuando hay una proclamación de la bondad de Dios para su pueblo, para cada uno de nosotros, cuando se nos propone que nos consolemos con sus promesas, se indica más de una vez, porque ese Dios creó los cielos y la tierra. No es un cualquiera. Por lo tanto, el que nos va a proteger, el que nos va a cuidar, es el que creó todo. Y en ese todo están también las circunstancias presentes para nuestra bendición, para nuestra consolación. Y nos consolamos en ese Dios creador. Y luego eso el apóstol Pablo lo va a referir en un texto conocidísimo de la carta a los Romanos, donde se nos dice que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Los que han sido o hemos sido elegidos, predestinados, llamados, justificados, santificados. Pero con una salvedad. Y es que todos sabemos que en ese primer momento, cuando todo fue hecho para el hombre y la mujer, eso se rompió, se desvió, porque estaba la posibilidad de que se produjera una quiebra. Y esa quiebra efectivamente se produjo, ya lo hemos dicho. Oye, todo esto, úsalo, pero de ahí no pases. Y el hombre y la mujer pasaron. Y al pasarse, pues ya todos hemos nacido en ese paso fuera de la presencia de Dios. Y así estamos, y esa es la historia de la redención. Pero en este caso, cuando se habla de que ahora los redimidos estamos en una situación en la que el Creador ha dispuesto todo para nuestro bien, ahora en la salvación también tenemos eso como un referente. Todo lo que existe, todo nuestro entorno, toda nuestra historia, toda nuestra circunstancia está hecha para nuestro bien y ya nadie nos puede separar de esa situación. Esa es la clave de la creación. Que ahora nadie nos puede separar del Creador que con su poder dispone todas las cosas para nuestro bien. Ni una sola célula de nuestro cuerpo, de nuestra existencia o circunstancia, es algo azaroso, es algo que está ahí perdido. Todo tiene sentido. Esa es la grandeza inmensa del Creador para nosotros. No es un Creador menor, no es un Dios menor que se puede controlar, que se puede dominar. Es el soberano absoluto. Pero ese soberano absoluto, en todas las cosas que vemos que ha dispuesto y ha creado, lo vemos como aquel que nos redime, como aquel que es el Padre, como aquel que es el cuidador, como aquel que es, en el máximo de lo que esa idea pueda expresarse, el pastor, y que nadie nos separará de su mano. Esta es la clave.
Y esta es la idea de la creación. Pero con esa idea de la creación también nos tenemos que separar de las ideas de la sociedad y del ser humano diluidas en el tiempo, en millones de años, cosas así. Hombre, pues no. Teorías evolucionistas, ten las que quieras. Teorías creacionistas, ten las que quieras. Pero la Escritura también nos habla de una realidad que queda en las manos de Dios, pero que eso se traduce para nosotros en su presencia, en su disposición de todas las cosas para nuestro bien. Que cuando se dice que ni un cabello de nuestra cabeza caerá sin su control, eso tiene sentido en el control absoluto de Dios como creador. Y en ese concepto de Dios como creador también está Él como redentor. Y por eso podemos alegrarnos con las obras de Dios. Y desde esta perspectiva, ver su creación, nuestro propio cuerpo, la sociedad, todo lo que está a nuestro mirar, a nuestro alcance, pues para trabajar, para ver ahí todo lo que el Señor ha hecho y ver ahí su gloria. Esa es la ética protestante de la relación del ser humano con la naturaleza. Pero eso requiere que Dios sea creador y que Dios haya revelado. Y eso es lo que creemos. Si eso no se cree, todo lo demás son teorías. Pero creyendo eso, tenemos la verdad. La verdad revelada en un lenguaje que no podemos mezclar con un lenguaje determinado de un grupo determinado de científicos o de gente que quiera decirnos las cosas como ellos las entiendan. Eso es otra cuestión. Ya San Agustín advirtió, oye, que cuando Dios te dice o te promete que va a enviar el Espíritu Santo para enseñarte todas las cosas, no te ha dicho que te va a enseñar cómo fue la creación o qué proceso hubo aquí o allá. Estas son otras cuestiones. Evidentemente, otras cuestiones sobre nuestra salvación, pero que requieren, y esto es básico, el Creador, el Señor que ha creado y la creación como aquello que Él sigue gobernando y disponiendo, porque sin eso no tendríamos esperanza, sin eso no tenemos futuro. Sin ese pasado de la obra de Dios no tenemos futuro en la obra de Dios. Todo sería una fantasía, todo sería una teoría más, y nosotros no tenemos una teoría, sino la verdad, y esa verdad nos ha hecho libres precisamente para considerar estas cosas y rechazar las fantasías evolucionistas y las fantasías creacionistas. Y en esta seguimos porque el tiempo hoy se ha alargado un poquito más y si Dios lo quiere, pues dentro de unos días estaremos otra vez juntos conversando sobre estas materias que creo que son de utilidad y de provecho para cada uno de nosotros.